La naturaleza ha sido tremendamente generosa con el Ecuador, no solamente en la superficie, sino también en el subsuelo. El Ecuador, un país muy poco explorado, con menos del 1% del territorio efectivamente explorado, ha descubierto yacimientos de talla mundial. Pero eso, ¿es suficiente para desarrollar una industria minera que sea una plataforma de desarrollo? Lo hablaremos con un experto en unos minutos más. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso Minero. Me acompaña en esta mañana el doctor Hernán Pérez Luz. No necesita mayor presentación porque es todo una eminencia, es todo un referente en el mundo jurídico del país, un abogado muy reputado que además fue embajador del Ecuador ante la representación de Naciones Unidas. Hernán, mil gracias por acompañarnos Gracias por la invitación. esta mañana. Hernán, la geología no es suficiente. Empecemos con una reflexión general al respecto. Ya. Bueno, básicamente en esa columna que publiqué hace un par de meses en el diario El Universo, quería llamar la atención el hecho de que realmente el Ecuador no, el problema no de la minería no gira alrededor de la geología. Tenemos abundantes recursos, tenemos recursos de gran importancia, ha habido exploración, falta explorar más, pero no hay duda que tenemos una riqueza minera enorme, gigantesca. Entonces, la pregunta es si esta misma riqueza la tienen países como Colombia, perdón, Perú y Chile, y también Colombia, pero básicamente Perú y Chile. ¿Cómo es que esos países han logrado atraer la inversión minera en un flujo mucho más grande que el Ecuador? Entonces, cuando uno se ve estas comparaciones y hace análisis y recurre a estudios especializados, resulta que el peso de la geología no es relevante No es determinante. para explicar estas diferencias. ¿Qué es lo que comienza a ser irrelevante? Es básicamente el factor institucional. Eso ha hecho que países como Perú y Colombia, teniendo una riqueza minera casi igual a la nuestra, parece mentira, pero es casi igual a la nuestra, hayan podido desarrollar la industria minera con con una gran fuerza. Y esto sin duda alguna está también refrendado por el índice Fraser. El Instituto Fraser, un instituto con sede en Canadá, eh, estudia todos los años el desempeño de varias industrias y en cuanto a lo que a minería se refiere, cataloga una serie de jurisdicciones mineras. No necesariamente son países, en algunos casos son estados dentro de los países, por ejemplo, la provincia de Ontario en Canadá o el estado de Nevada en Estados Unidos. Pero el índice Fraser lo que hace es rankear esas jurisdicciones. El Ecuador, por recursos geológicos, hay dos variantes que se califican, la geología y la institucionalidad. En recursos geológicos siempre estamos en los mejores puestos. En institucionalidad siempre estamos en los últimos. Esto refrenda exactamente lo que estás mencionando, ¿no? Claro, termina uno con la conclusión de que el Ecuador es un país con muchas minas, pero no es minero. ¿No? Tenemos minas, pero no somos O mineros. depósitos. Tenemos depósitos de minas, pero no somos país minero. Algo parecido al petróleo. Tenemos petróleo, pero no somos realmente un país petrolero, ¿no? Eso ya es un capítulo aparte. Pero regresando al tema de la minería, es verdad, hay una serie de variables que inciden en el desarrollo de un país de pasar de ser simplemente el beneficiario de la naturaleza de grandes yacimientos mineros a ser un país minero. Entre esos está básicamente el tema de la seguridad jurídica, el tema del derecho de propiedad, el derecho del Estado de Derecho. Sí, hay una serie de variables que aparentemente uno cree que no tendrían importancia. Fíjate que cuando uno va a Bolivia, Bolivia que tiene también una gran minería,
podría estar en mejor posición que inclusive Perú, pero es por este problema político, de la inestabilidad política, inestabilidad jurídica, que hace difícil el despegue de la industria minera. Hernán, si tú tuvieras que dar una fórmula muy sucinta, muy concreta, de los pasos que el país tiene que dar para generar ese estado de seguridad jurídica que se necesita para atraer inversión, ¿cuál sería? No es fácil, pero yo comenzaría por algo que quizás no está en esos manuales o en esas tablas que acabamos de conversar. En el Ecuador no hemos asimilado, no hemos interiorizado la importancia de la minería. Ese es el primer paso que hay que dar, o un paso importante, paralelo a otros, obviamente. El momento en que la población ecuatoriana, la clase media, las clases de bajos recursos, etcétera, los profesionales, sientan que el país puede despegar gracias a la minería, que la minería es de ellos, en el fondo es de ellos, es nuestra. Que lo que necesitamos, yo creo que va a haber un giro sustancial. Hasta ahora hemos tenido más bien una especie de guerrilla, en la que la minería es algo negativo, malo, algo que hay que evitar, cuando es todo lo contrario. A mí me sorprendió en el Congreso este de Derecho Minero que tuvo lugar hace unos par de meses, una expositora de Colombia que había explicó que en Colombia había habido una campaña muy clara de los gobiernos de que la población caiga en cuenta y defienda la minería. Defiende la minería porque saben que ahí está probablemente el futuro de su familia, el futuro del país, que asegura un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Que haya una apropiación ciudadana. La idea es empoderarse de la minería. Y entonces, esa sería la... Obviamente, una vez que tengamos eso bien maduro, va a ser más fácil encontrar soluciones a los problemas que en todas partes hay. Los hay en Chile, los hay en Perú, los hay en Canadá. Hay problemas que conocemos todos. Medio ambiente y afectación básicamente a las poblaciones, ¿verdad? Circundantes o que viven en las zonas donde se van a hacer los proyectos mineros. Y hay que buscarle una solución constructiva a estas dos situaciones que son las que... Pero por encima de eso es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? El hecho de que exista una transparencia por parte del gobierno, que exista una certeza de los inversores, que sus inversiones van a tener rendimiento a largo plazo. La minería, a diferencia de lo que puede ser otro tipo de actividad comercial, es de largo plazo. Necesita de cierta estabilidad. Es una industria que no va a producir sino hasta después de mucho tiempo. No es el caso del petróleo, que uno lo ubica, entra el taladro y sale el petróleo. En Perú han habido, sin duda alguna, varios desafíos, pero es un país minero, es un país que exporta decenas de millones de dólares todos los años y que pues ha generado un gran desarrollo en ese país. Eh, Pese a todos esos desafíos, hay ciertos elementos clave que han permitido hacer de Perú una pista de aterrizaje de las inversiones. Y uno de esos es cómo el Estado y el privado, nacional o internacional, compiten en la misma, con igualdad de condiciones. Uno. Y dos, muy importante también, los famosos contrato ley, que blindan lo pactado, pactado está. ¿Cómo podemos incorporar con la misma fuerza en nuestra legislación? Bueno, ahí hay un problema que es ya lamentablemente estructural del Ecuador. No solamente se ve este problema en el campo de la minería, se lo ve en general en muchas áreas, en muchos sectores de la economía, esta situación anómala que sufren muchos inversores nacionales o extranjeros, de que no tenemos una tradición, una cultura jurídica de respetar
¿verdad? Los contratos de largo plazo, de cumplirlos de buena fe, de tratar de buscar más bien soluciones de transacción y no soluciones de contenciosas a los problemas. Ahí hay un entorno que hay que trabajarlo, hay que fomentarlo, pero que no es fácil. Uno no transforma un país eh, con una cultura de anti-seguridad jurídica de la noche a la mañana. Ese es un problema que sí toma un poco de tiempo. Que podemos introducir ciertas medidas, claro, por ejemplo, podemos hacer algunas reformas legislativas que aseguren al inversor, que le den cierta estabilidad, cierta tranquilidad de que su inversión va a ser respetada. Así es. Em, Hernán, hay hoy mismo una carrera geopolítica atrás de los minerales. Ecuador es un país pequeño, es un país que no tiene la capacidad de establecer condiciones en una negociación en las grandes potencias. Sin embargo, Am, hablando de minerales, toda esta necesidad de minerales que tiene el mundo y de las grandes potencias para asegurar el suministro mineral, también podría ser una gran oportunidad para que el Ecuador negocie y negocie bien. Queremos inversión seguro, pero no solo queremos inversión, queremos buena inversión. Bueno, sí, es verdad. Esa es una oportunidad que se nos tiene. A ver, la transición energética implica también una transición en el uso de las materias primas para generar las nuevas tecnologías. Y esas tecnologías requieren básicamente de ciertos minerales que ya son tradicionales, como el cobre, el cobalto, pero también son nuevos, que se les llama ahora estos minerales raros. Y hay un apetito fuerte, y deberíamos aprovechar esa ola de que hay este escenario que no había estado antes realmente. La minería sí ha sido importante, hemos perdido mucho tiempo, se ha hecho esfuerzo, se siguen haciendo esfuerzos, el gobierno actual ha hecho lo suyo, el gobierno anterior ha hecho lo suyo, pero lo que sucede, creemos, es que aquí no está toda la sociedad involucrada. Entonces, en la medida en que siga habiendo en ciertos sectores esta renuencia, esta oposición, esta visión muy dogmática sobre el tema de la minería, siempre va a afectar un poco el ambiente. Qué importante es la generación de una política de Estado a largo plazo, más cuando la industria minera es eso, es una industria a largo plazo. Necesitamos generar una política de Estado. El Ecuador es inestable también en el tema político, las autoridades rotan con mucha facilidad. Nos falta generar ese plan maestro que permita desarrollar la minería, saber qué vamos a hacer con esos recursos y para qué vamos a desarrollar esa minería. Uno de los problemas que yo veo, percibo, es que por parte de los gobiernos, no voy a decir en general, ven a la minería como una fuente de ingresos fiscales, Y rápidos. nada más y rápidos. Entonces, por ahí ya comienzan la disonancia, ¿verdad? Si la minería se la ve de esa manera y no como una industria que va a generar cortando a toda la economía, porque a diferencia del petróleo y más aún del gas offshore, por ejemplo, la minería da mucho trabajo, da fuentes de trabajo, es una fuente importante de plazas de trabajo y tiene un efecto multiplicador casi parecido al de la construcción. Por ejemplo, el Ecuador necesita invertir más en preparar técnicos, preparar ingenieros, para preparar economistas entendidos en el tema del negocio de la industria minera. Claro, nos ha cogido de alguna manera de sorpresa este boom minero, y eso no es fácil, pero es importante tener eso lo más desarrollado posible. Hernán, muchas gracias por haber estado aquí. Esperamos que no sea la última vez. Yo creo que siempre es importante contar con tus profundas reflexiones. Em, Tal vez para cerrar este espacio, ¿qué recomendaciones darías tú
al gobierno o a los gobiernos. ¿Qué hacer con esto que la naturaleza nos dio? Fue tan generoso. Lo que está referente, digamos, a la institucionalidad se puede cambiar. La geología no se puede cambiar. Y en eso, pues, hemos sido bendecidos. Buscar un consenso nacional. Sin los consensos, las cosas no se van a avanzar. Entonces, tenemos que desarrollar una minería que proteja el medio ambiente y respete a las comunidades locales. Eso es básico. Y entonces no politizar el tema, sino más bien ver la manera de que estas dos preocupaciones legítimas sean atendidas y tratar de mantener una estabilidad jurídica a largo plazo con leyes estables, quizás sería muy ambicioso también esperar una reforma constitucional en donde el Estado no sea el único protagonista de la explotación minera, sino que más bien sea el sector privado y que el Estado sea un regulador sobre esta riqueza mineral. Hernán Pérez Luz, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y sí, efectivamente, la minería es una plataforma de desarrollo a largo plazo. Queremos exactamente eso, una minería que cuide el ambiente, una minería que promueva el desarrollo comunitario. Gracias por haber estado. Gracias, muy amable por la invitación.